Hola a todos. En el vídeo que vais a ver a continuación voy a describir algunas estrategias y herramientas que podemos utilizar para manejar conductas problemáticas y desafiantes puntuales. Este modelo ha sido desarrollado por algunos profesionales como el psicólogo sueco-danés Bo Haycock o el inglés Andy McDonnell, bajo el enfoque de baja afectividad, low arousal en inglés, durante los últimos 20 años. Si bien este modelo se desarrolló para dar respuesta y atención principalmente a personas con necesidades especiales y dificultades neuropsiquiátricas, es decir, personas con autismo, trastorno de atención, discapacidad intelectual, conducta negativista desafiante, Alzheimer, etc., con el tiempo se ha adaptado para dar respuesta a otras poblaciones en situaciones difíciles y de crisis. Es importante tomar la información de este vídeo con cautela y recibir apoyo especializado en caso de conductas muy disruptivas y peligrosas, por ejemplo, en caso de conductas autolesivas graves. No obstante, es mejor tener algo de conocimiento que no tener nada en absoluto. No olvides, aprender, practicar y evaluar cómo te ha ido. Algunos principios y componentes del contacto de baja afectividad tienen que ver con técnicas no aversivas que tienen como objetivo evitar la confrontación, no la situación. Técnicas centradas en la persona, es decir, en la comprensión de recursos, habilidades y capacidades, debilidades, motivaciones e intereses de la persona en cuestión. Técnicas orientadas a que la persona recupere el autocontrol y facilitar la autonomía. El contagio emocional. Se trata de contagiar calma en la situación, no nerviosismo o agresividad. Cambio de las atribuciones negativas. Un buen método no se construye a partir de una valoración moral de la conducta de los demás. Fortalecimiento de la confianza, alianza y vínculo. Contra más confianza tenga la persona en nosotros, más fácil será contagiar calma en la situación. Colocación de exigencias de tal forma que la persona tenga éxito. Sobre todo, los niños más pequeños, las personas con necesidades especiales y otros colectivos vulnerables aprenden sobre todo de los éxitos. Existen 3 cajas de herramientas fundamentales para gestionar los problemas de conducta. La caja del manejo tiene herramientas y métodos que son necesarios cuando tenemos que manejar situaciones que se tuercen en el día a día. Sobre esta caja de herramientas, la del manejo, tiene que ver el vídeo que estáis viendo. La caja de la evaluación contiene herramientas de evaluación y de análisis. La caja del cambio contiene herramientas pedagógicas y de tratamiento. La caja de herramientas del manejo puede utilizarse durante las 3 fases que describimos en un vídeo anterior sobre el modelo de la regulación emocional en caso de conflictos o de escaladas afectivas. Para cada fase tenemos una bandeja diferente. Tenemos una bandeja para la fase de escalada afectiva, una para la fase de caos y otra bandeja para la fase de desescalada. En la fase cotidiana o de calma no hay nada que manejar. El tratamiento y las intervenciones pedagógicas se desarrollan en la fase cotidiana o de calma. Por regla general, la escalada afectiva se produce por una o varias exigencias. Estas exigencias las pueden colocar las personas o la propia situación. Si reaccionamos afectivamente en una situación de exigencia, existe el riesgo de que aumentemos los afectos de la persona, lo cual aumenta el riesgo de conductas problemáticas. Las señales de alarma y las conductas estratégicas son conductas que utiliza la propia persona para mantener el autocontrol y regular los afectos. No son conductas peligrosas, aunque nosotros a veces las interpretemos como tales. Se puede tratar de rehusar hacer algo, mentir, insultar, amenazar, atacar si uno se siente amenazado. Uno de los aspectos más importantes para manejar con éxito conductas problemáticas es permitir espacio para las propias conductas estratégicas de la persona. En la fase de escalada es importante no presionar, intentar ver la situación desde la perspectiva del otro, adaptar las exigencias que colocamos, ofrecer apoyo y ayuda y elogiar cualquier actitud positiva. Uno de los objetivos en la fase de escalada es crear y contagiar calma y evitar excitar o irritar. Para ello podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, relajar el cuerpo. Los músculos tensos aumentan la tensión en la situación. Que si quieres utilizar una mano tranquila en el hombro, tienes que estar seguro de que la persona tolera el contacto corporal. Evita el contacto físico. Es más fácil regular el afecto y aislarse del contagio emocional si uno se mantiene a una distancia. Por ello, puede ser adecuado dar un par de pasos hacia atrás en situaciones donde existe el riesgo de escalada afectiva y en situaciones de exigencia.
Evita el contacto visual dominante. Te puede ayudar si te sientas en el suelo, sobre todo si la persona con la que hablas está sentada. Será más fácil para ti mantenerte tranquilo si estás sentado. Los seres humanos usamos el contacto visual prolongado cuando queremos tener una interacción afectiva. Puede ser en situaciones donde queremos flirtear o dominar. Los afectos se contagian a través del lenguaje corporal. Por eso, uno se coloca enfrente de alguien si uno quiere dominar. Aunque las personas con necesidades especiales y las personas bajo estrés reaccionan raras veces a la dominancia a través de relajarse, así que colócate preferiblemente algo de lado. No te coloques demasiado cerca, mantén la distancia. No te pongas en el camino y cuida de que la persona tenga una salida. Bloquear una salida a través de colocarte en el medio de la puerta es como pedir entrar en batalla. No exijas conductas prosociales. No exijas una determinada conducta, como que la persona tenga que dar la mano para saludar o para pedir perdón. Está bien practicar las conductas sociales, pero hazlo en cooperación con la persona y no en situaciones que puedan escalar afectivamente. Utiliza tan pocas palabras como te sea posible. Una persona en la fase de escalada necesita relajarse gradualmente. Hablar añade casi siempre intensidad, así que habla tan poco como te sea posible. Antes de hablar, asegúrate de que la persona escucha y comprende lo que le dices. Muchas personas con necesidades especiales narran que mucho de lo que los demás les dicen pasa por encima de sus cabezas debido a que no les ha dado tiempo a orientar la atención. Habla con un tono tranquilo. Habla con un tono algo monótono y relajado. Piensa que la mayoría de las personas con necesidades especiales son más sensibles a los afectos y las impresiones sensoriales que los demás. Recuerda las reglas o el mensaje sin poner presión. Cuenta a la persona lo que tiene que hacer, no lo que no tiene que hacer. Es más fácil entender indicaciones que correcciones. La desviación, es decir, hacer que una persona piense en otra cosa, posiblemente sea una de las estrategias más efectivas en el manejo de una escalada afectiva. Los padres desvían la atención todo el tiempo a los niños pequeños sin pensar en ello. De la misma forma, deberíamos de desviar activamente a las personas con necesidades especiales, independientemente de si somos parte del personal o padres. Se puede desviar de forma diferente y con diferente intensidad. Una desviación sencilla es trasladar la atención de la persona a través de señalar y decir «mira» y hablar sobre algo que tú sabes que le va a interesar a la persona. Una desviación más poderosa es el humor. A través del humor cambiaremos también las percepciones y las tendencias de acción. Cambiar al personal o a uno de los padres en medio de una situación que tiende a escalar también es muy efectivo. De esta forma, la persona que entra, si está tranquila, contagia directamente calma. Además, los sentimientos negativos que una persona pudiera tener hacia la persona incluida en el conflicto desaparece. Podemos llamar afectivas a este tipo de desviaciones. Estas se basan en el contagio de afectos como herramienta. Las desviaciones más poderosas son las perceptuales. Se puede tratar de ofrecer una copa de café, un caramelo o quizás un zumo. Entonces desviamos a través de las percepciones y puede ser difícil de ignorar, sobre todo en caso de personas que son especialmente sensibles a las impresiones sensoriales, como las personas con autismo. La técnica del acabado trata de generar una transición suave de una actividad a otra. Ante un alboroto o un conflicto debido a las dificultades para terminar o dejar una actividad y empezar una nueva, se puede introducir otra actividad que tenga un acabado objetivo y concreto. Podría tratarse de un vídeo corto, un café o algo a lo que la persona le cueste resistirse. Después de esta breve actividad puede colocarse la exigencia de nuevo o pasarse a la actividad que habíamos planeado. Evita andar de puntillas. Muchas personas pueden entender que el contacto de baja afectividad trata sobre no hacer nada, pero esto no es nada cierto. De hecho, hay que evitar andar de puntillas para manejar situaciones difíciles. Podemos repasar las siguientes ideas para entender cuándo tenemos que retroceder. Si retrocedes para adaptarte a una situación repentina que está de camino a escalar, a menudo es una buena solución. Si retrocedes en diferentes ocasiones en el mismo tipo de situación una vez tras otra, posiblemente sea una mala solución. Si retrocedes para reducir la ansiedad en la persona con necesidades especiales, puede ser una buena solución. Si retrocedes para poder reducir tu propia ansiedad, posiblemente sea una mala solución. Cuando la escalada afectiva alcanza tal intensidad que la persona pierde el control, se llega a la fase de caos. En la fase de caos, la persona no puede comunicarse, tampoco puede hablar ni entender lo que le dices. Así que
espera. Contra menos hagas, menos tiempo tardará la calma en llegar de nuevo. Durante muchos años y en diferentes sociedades ha existido siempre una cultura de la inmovilización. El personal en los servicios asistenciales, en psiquiatría y en la escuela han derribado contra el suelo a personas con necesidades especiales y se les ha inmovilizado, a veces más de una hora, antes de que la situación se tranquilizara. En la fase de caos, una evaluación que tenemos que hacer es averiguar si, verdaderamente, la conducta es peligrosa. Algunas conductas que pueden considerarse peligrosas son pegar, dar patadas, morder, golpearse la cabeza duramente contra la pared, cortar a otros o cortarse profundamente a uno mismo. Las conductas no peligrosas suelen ser las más habituales, por lo cual lo más sensato es hacer tan poco como te sea posible, es decir, mantenerse tranquilo, no exigir contacto ocular, mantener la distancia y así sucesivamente, pero sobre todo no hablar. En caso de intervenciones físicas, realmente, uno no debería sujetar a una persona si no está instruido en un método que parta de su propia seguridad como la de otros, y de una orientación de baja efectividad de contacto. Un método que cuenta con mucha investigación es el método Estudio 3. Uno puede instruirse en Suecia e Inglaterra, quizás pronto en España. Una conducta habitual en la fase de caos es el lanzamiento de objetos, sillas, muebles, etc. La investigación está demostrando que es más seguro y efectivo permitir que la persona termine de lanzar cosas que tirarse encima de ella para detenerla o inmovilizarla si ésta se halla en un estado de caos. Al mismo tiempo, es importante proteger a las personas que hay en los alrededores, por ejemplo, vaciando el lugar donde se producen los hechos. Si esta situación se repite a menudo, es porque no se han tomado las pertinentes acciones preventivas para que la conducta no se produzca de nuevo. En la fase de caos, evita la confrontación. La violencia en un estado de caos no está dirigida, a menudo es un meneo y agitación de brazos y pies. Esto significa, sobre todo, que es fácil defenderse. A veces tienes que intervenir físicamente. Por suerte, algunas personas con experiencia han desarrollado buenos métodos para este tipo de situaciones. Uno de ellos es el británico Andy McDonnell. Los principios que están detrás de todas las intervenciones que Andy y sus colegas desarrollaron son: si tienes que sujetar, agarra solo en el medio entre el codo y la muñeca, nunca alrededor de una articulación. Existe el riesgo de fracturas. Nunca inmovilices, sino utiliza un agarre flojo con los músculos del brazo relajados. Si te tensas, no podrás mantener el agarre, dado que si tú añades tensión, la persona en cuestión también aumentará su tensión para liberarse. Nunca hagas oposición, muévete y utiliza los movimientos del otro. Suelta tan rápido como te sea posible y antes de que el otro dirija su violencia contra ti debido a que le has sujetado. Otros criterios y recomendaciones relacionados con el método Estudio 3 son que el método tiene que ser efectivo. El método no puede dañar. El método tiene que basarse en movimientos que todos utilizan en el día cotidiano, no en técnicas difíciles. El método no puede conllevar dolor. El método tiene que ser aceptado socialmente. El método tiene que promover el autocontrol, no el control sobre la persona. Ahora vamos a presentar un par de ejemplos del método Estudio 3, dos ejemplos que se han extraído del libro de Bugeskov, Manejar, Evaluar y Cambiar. 1. Si una persona se dirige hacia ti, puedes dirigirte hacia ella y cuando estés a 1 metro la pasas de lado y cuando la rebases te das la vuelta, para luego retroceder hacia atrás. 2. La mejor manera de acercarte a una persona que está agitada y golpeando es desde atrás y diagonalmente. Es la forma menos amenazadora. Cuando estés al lado de la persona, puedes colocar ambas manos en un hombro y seguir un brazo hasta llegar a la posición situada entre la muñeca y el codo. La sujeción tiene que ser suave y se tienen que seguir los movimientos de la persona de forma que los golpes no alcancen, nadie sufra daños y la persona queme adrenalina. Suelta después de 5 segundos y aléjate inmediatamente 3 metros. Si sois 2, podéis sujetar cada uno a su brazo o permitir que el otro realice la intervención, mientras que el otro retira a otras personas que puedan estar expuestas. En resumen, en la fase de caos podríamos decir que haz tan poco como sea posible. No hables y mantén la distancia, es decir, se trata de ser cercano sin utilizar palabras.
En caso de necesidad, usa el contacto físico siguiendo los movimientos y suelta. Si tenéis muchas situaciones de caos, os recomendamos aprender el método Estudio 3 u otras intervenciones profesionales. Evalúa y cambia después. Si quieres conseguir que la conducta no se produzca de nuevo, tienes que crear condiciones en la fase cotidiana o de calma, no en la fase de caos. Y por último, esto que hemos presentado es lo mejor y además no es difícil cuando uno realmente lo ha cogido. En la fase de desescalada, la persona va recuperando el control y se terminan las conductas propias de la fase de caos. En la fase de desescalada, el gran consejo es esperar a que la persona se recupere. El propósito en la fase de desescalada es que la persona, lo más rápidamente posible, tenga el total autocontrol y vuelva a la calma de lo cotidiano. Algunos consejos y estrategias en la fase de desescalada son: espera a hablar o a tomar otra iniciativa social hasta que la persona tome la iniciativa. Se puede tratar de que esta persona se ponga a hablar, pero también que busque contacto visual o físico. Ten paciencia, puede tomar bastante tiempo antes de que la persona esté preparada para volver a lo cotidiano. Ofrece consuelo si vuestra relación es una en la que es una parte natural, y por supuesto que lo puede ser si eres madre o padre, pero no necesariamente si eres parte del personal. Para manejar la fase de desescalada es importante mantenerse tranquilo y abstenerse de utilizar un lenguaje corporal dominante. A veces puede estar bien sustituir el personal o uno de los padres en la fase de desescalada. Aquel que ha estado en el caos quizás le cueste tranquilizarse, mientras que una persona que entra tranquila en la situación puede contagiar calma directamente. Recoge si la persona ha creado desorden en el caos, y a esta le va a resultar más fácil tranquilizarse si todo parece como siempre cuando vuelva a la situación. Un café o un chocolate caliente son buenos motivos para dejar la habitación donde la crisis ha tenido lugar. Dejar la habitación agiliza la vuelta a lo cotidiano. Entendemos que se puede inducir a creer que un chocolate caliente pueda funcionar como reforzador. Lo que nosotros reforzamos concretamente es que la persona se haya tranquilizado, porque es lo último que ha ocurrido. Piensa en un amigo que retiramos de una disputa y nos lo llevamos a tomar un café para que se tranquilice. ¿Alguien piensa que estamos reforzando que nuestro amigo se pelee más veces? Una copa de café o el chocolate caliente contiene un mecanismo sencillo. Estamos sentados hasta que la taza esté vacía. Y el control sobre cuándo la copa se vacíe existe en la persona en cuestión. Esto significa que aumentamos el control de la persona sobre la situación. Las personas introvertidas tienden a querer calmarse por sí mismas. Las extrovertidas se suelen beneficiar de una intervención más activa para volver a lo cotidiano. En cuanto a la comunicación, refleja lo que la persona siente y piensa. Reflejar implica repetir con palabras parecidas lo que la persona piensa y siente. Cuando entramos en la fase cotidiana, tenemos que crear un entendimiento de la situación, es decir, evaluar los factores que han influido en la escalada afectiva. Condiciones para que la situación problema no se produzca de nuevo, es decir, trabajar con los factores preventivos. Algunas preguntas que nos podemos hacer son: ¿qué era aquello que la persona no podía hacer pero que la situación exigía? ¿Puede la persona hacer aquello que le pedíamos en otras situaciones? ¿Qué es lo que diferencia esta situación de otras en las que la persona puede? No, mírame cuando te hablo. Pues eso.